17:38. Parece que va a llover, ¿no? ¿Sí? Parece que va a llover. Parece. Bien, ya estamos con nuestros siguientes invitados. Se trata de Javier Escobar, integrante de la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, y Renata Lazo, técnica de la mesa. Se ha hecho el lanzamiento del diseño de la agricultura familiar 2019-2028 y la presentación de su plan de acción mundial, un plan que tiene 7 pilares para desarrollar acciones desde gobiernos y desde la sociedad civil. De este tema es lo que vamos a hablar inmediatamente con nuestros invitados. Les saludo en primer lugar a Renata Lazo. ¿Qué tal, Renata? Un gusto. Un gusto, muchas gracias, Guacho, gracias por la oportunidad de compartir aquí en Radio Pichincha, siempre abierta a escuchar a la sociedad civil y estos temas vinculados con la agricultura familiar y la economía solidaria. Efectivamente, la sociedad civil nos estamos organizando, la organización es un tema clave en estos momentos en los cuales desgraciadamente no tenemos políticas favorables desde el gobierno para impulsar la soberanía alimentaria, la agricultura campesina. En este contexto, pues, aprovechando la declaratoria del decenio de agricultura familiar campesina impulsado por la FAO, en Ecuador, a diferencia de otros países, la sociedad civil nos hemos organizado conjuntamente, organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores en Quito, organizaciones de productores, pero también la academia, las ONGs, las universidades, para organizar este lanzamiento del diseño de la sociedad civil, que será el día jueves 19 de noviembre del 2019 en el Teatro Prometeo, y que no queremos que se quede ahí en el lanzamiento, en este momento emotivo, en el cual además vamos a recordar, porque es importante mantener la memoria viva, también los hechos sucedidos en el mes de octubre, en donde muchos compañeros, campesinos, campesinas que participaron de las movilizaciones de octubre, fueron, digamos, hubo muertos, hubo heridos, y creo que Quito tiene que mantener eso en su memoria. Entonces vamos a tener este momento simbólico con los compañeros que vienen desde las distintas provincias, y también obviamente la discusión, la reflexión sobre qué hacer desde la sociedad civil para proponer al gobierno desde la realidad territorial apuestas de política pública. Correcto. Javier Escobar, le saludo de igual manera. ¿Cuáles son de entre los 7 pilares de que se hablan, los 4 más importantes para, por el tiempo, poder analizarlos? Bienvenido, Javier. Yo creo que no hay 4 más importantes, bueno, los 7 son importantes. Duda, sí. Sin embargo, sí, aquí en Ecuador creo que tenemos que dar pasos, sobre todo para ir cumpliendo con nuestra propia normativa. Entonces, por ejemplo, está el tema de la soberanía alimentaria, que es fundamental, que es fundamental para el desarrollo de todo nuestro país. Es un tema que todavía tenemos unas brechas grandes. Hay un tema relacionado que relaciona directamente a la agricultura con temas ambientales. En el Ecuador nosotros tenemos un marco jurídico bastante innovador, se podría decir, con respecto a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, hace falta muchísimo trabajo para ir hacia allá. De hecho, parte del modelo que tenemos es un modelo que atenta directamente con el tema de la soberanía alimentaria, de la agricultura y del modo de vida campesino de varios territorios. Entonces tenemos, por ejemplo, afectaciones a través de minería y entre otros, ¿no? Entre otras amenazas que son graves, que son complejas. En general, unas de las cosas que son bien importantes es el tema de género. En Ecuador y en América Latina el tema de violencia es mucho más fuerte en la ruralidad. Estamos viviendo violencia hacia las mujeres en todos los espacios. Todavía no se ha logrado una equidad, una igualdad y realmente un manejo de derechos plenos de las mujeres. Sin embargo, en la ruralidad es esto mucho más complejo. Y el otro tema que es gravísimo es el tema de la migración del campo a la ciudad. De acuerdo a los estudios que tenemos a nivel regional, vemos que en el Ecuador, si es que no hay
un cambio o unas políticas públicas diferenciadas que fomenten realmente y que impulsen a que los jóvenes continúen en el campo y continúen con una labor que puede ser mejorada a través de tecnificación, a través de muchísimas cosas. Sin embargo, si es que se siguen dando las tasas de migración de jóvenes del campo a la ciudad, lo que vamos a tener es graves problemas tanto de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Que ya se abordó este tema en Hábitat 3, ¿no? Que fue, digamos, uno de los aspectos polémicos, este tema de la inclusión, ruralidad versus sector urbano. ¿Cómo entender eso? Porque evidentemente las políticas públicas tendrían que estar dirigidas, por ejemplo, a desarrollar tecnología en el sector rural y no llamarle al joven para que venga a la ciudad a recoger tecnología, al revés. Es un poco complejo porque precisamente en el campo es donde más se ha descuidado los derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho al trabajo, al empleo, a la comunicación, el derecho inclusive al gozo de disfrutar de su territorio, de planificar su territorio. Es cierto, el mundo en general se está yendo hacia las ciudades. En Hábitat ya lo habíamos visto, más del 90% va a terminar en las ciudades y el problema es fundamental. Las ciudades, Quito especialmente, por ejemplo, no es sostenible por sí sola. Quito no se abastece a Quito con alimentación. Nos abastecemos de las provincias cercanas, principalmente de la Sierra Centro, de productos agrícolas, ¿no es cierto? Y de la costa también nos abastecemos de un sinnúmero de productos. En ese sentido, los ciudadanos, los habitantes del campo, sí tienen todas las obligaciones, absolutamente todas las obligaciones. Por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, en Calacalí, en Nanegal, en Nanegalito, que son parroquias rurales de Quito, de Pichincha, hay una tasa que es igual a cualquier quiteño, es la tasa de recolección de basura. La diferencia es que nosotros aquí en la Floresta tenemos 2 hasta 3 veces la recolección semanal. Claro. Allá no existe recolección de basura. O si se lo hace es cada mes. Y si eso lo hace es una vez al mes. En ese sentido existe la obligatoriedad, mas no existen los derechos. Entonces, ese vínculo campo-ciudad sí tiene que ser un vínculo que tiene que ser desarrollado desde la sensibilidad del ciudadano, que entienda que básicamente necesitamos del agricultor a diario. En el mejor de los casos comemos 3 veces al día. Entonces esa relación de sensibilidad, de concientización con respecto a dónde viene, de dónde vienen los productos con los que comemos es súper importante. Y también entender desde el Estado, Renata, sobre la base de la implementación de políticas públicas, que lo que dice Leonidas dice, que el campesino es el que subsidia realmente el sostenimiento de esta cadena alimenticia, ¿no? Allí se producen los alimentos y eso no es reconocido por el Estado ecuatoriano, pero sí se subsidia en cambio grandes empresarios con remisión de impuestos y una serie de medidas que contraponen, digamos, la situación económica. Así es, creo que ese es parte además de un proceso histórico. Históricamente el sector exportador, agroexportador en este país ha tenido beneficios a nivel subsidios y también el famoso drawback que nuevamente ahora en la ley de remisión tributaria lo vemos presente y con mayor fuerza para el sector bananero. Entonces esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos en nuestro caso como consumidores, pero en esta articulación y en este trabajo permanente con las organizaciones campesinas de que exista una mayor equidad a la hora de la construcción de las políticas públicas y de la definición de los presupuestos por parte tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. En relación a lo que ya manifestaba Javier, el tema del territorio para nosotros es un tema clave, es un tema fundamental. Es decir, no es necesaria cambiar esta visión que tenemos de pensar en la ciudad como el espacio de vida. Es fundamental encontrar esta articulación entre el campo y la ciudad. Estos dos son territorios que se requieren para encontrar una verdadera sustentabilidad y la garantía de derechos a los ciudadanos que viven tanto en el campo como en la ciudad. La ciudad depende del campo. La ciudad depende del campo para el agua, para la alimentación, para el paisaje, y vemos poco a poco en el caso de Quito, pero es una realidad de muchas provincias en el país, cómo la mancha urbana poco a poco se va ampliando hacia las parroquias rurales. En el caso de Quito,
Cumbayá, Tumbaco, todas ahora las parroquias todo el cemento, que están claro, alrededor del aeropuerto, Uh-huh. tú ves cómo se han convertido en galpones, Uh-huh. en hoteles. Entonces ahí estás dejando además las mejores tierras que le quedan al distrito metropolitano para ampliar el sector productivo, el sector exportador vinculado a las exportaciones, pero estás dejando de lado la soberanía alimentaria de Quito. Entonces yo creo que es importante, ahí también hay planteamientos que hacer a los gobiernos locales, a las provincias para el fomento productivo y a los municipios para controlar y adecuadamente el ordenamiento territorial. Ahora, el primer pilar que leo acá es que hay que crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. Y esto tiene que ver con la economía popular y solidaria también. Por supuesto. Y tiene que ver también con los emprendedores que somos los ecuatorianos, pero no tenemos acceso absolutamente a nada, ni a crédito, ni a capacitación, etcétera, etcétera. A ver, a nuestro amigo le preguntamos, ¿cómo debe entonces enfocarse el tema? Bueno, Javier primero, Escobar. Xavier Escobar es con Z. Ah, ya. Bueno, lo primero es entender que efectivamente se necesitan políticas públicas diferenciadas. O sea, es distinto el trato que que tiene un bananero, un exportador de flores, y las políticas que ese empresario necesita o requiere, a las políticas que necesita la agricultura familiar campesina, que, como dice su nombre, por lo general está basada en la mano de obra de la familia campesina, ¿no es cierto? Y además que es comunitario. Ese es el primer punto, o sea, unas políticas públicas que entiendan realmente las necesidades. Parte de esto, y una de las cosas que, por ejemplo, a nivel regional tuvo mucho éxito, es el tema de las compras públicas. Si es que el Estado realmente quisiera apoyar a este sector, lo primero que haría es comprar directamente a estos productores, ¿no es cierto? Tenemos hospitales, tenemos el ejército, tenemos grandes, o sea, el Estado es un gran consumidor de productos agropecuarios. Bueno, se intentó hacer eso, ¿no? Pero no se logró, en alguna medida. En alguna medida, y precisamente otros países sí tuvieron directamente un fortalecimiento a la agricultura familiar, tanto a nivel de políticas, pero también como a nivel de programas. Y el reconocimiento de este actor es súper importante. Un poco complementando la pregunta anterior, efectivamente en el agro el campesino subsidia muchas de nuestra comida. ¿Por qué? Porque hay costos que no están cuantificados. Exacto. El costo que no está cuantificado es el costo del agua, el costo de mantener las fuentes hídricas, de mantener los páramos, el costo de mantener los servicios ecosistémicos que proveen de la alimentación. Otro de los costos que no está que no está cuantificado es que una buena alimentación también es salud. Entonces también tiene que verse directamente todos esos costos, porque precisamente si es que vemos y tratamos a la agricultura familiar campesina como los pequeños productores, las políticas y todo el entendimiento es un entendimiento pequeño, y eso es lo que se ha estado trabajando aquí en Ecuador desde hace décadas. Por eso, como dice Renata, el tema es una deuda histórica, ¿no es cierto? Para el tema del emprendimiento, además entendemos otras cosas. Entendemos que, por ejemplo, los jóvenes no necesariamente quieren estar en las mismas condiciones que sus padres, con un asadón, con un arado, necesitan tecnología, exactamente. Entonces, precisamente, puede haber el apoyo de la academia a través de generar una serie de innovaciones tecnológicas que permitan que el trabajo en el campo sea menos difícil, menos duro. Pero además encontramos que los jóvenes sí tienen aspiraciones hacia otras formas de producción, y ahí entra el tema de la economía solidaria. Entonces hay otras formas de generar circuitos cortos de comercialización a través del impulso de estos emprendimientos que tienen que ver con esta economía solidaria, con esta economía comunitaria, con esta economía que
puede ser inclusive sostenible a nivel circular, en el sentido de relacionar directamente el campo y la ciudad y concientizarse de las necesidades que tiene tanto el campesino, pero de los beneficios que también nosotros como urbanos, al apoyar este sector, tendríamos. Ahora, asegurar, como también dicen acá los 7 pilares, la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar implica lo que yo decía, es decir, acceso a créditos, a capacitación, a formación, a tecnologización, porque para que hacerle creativa y imaginativa esta práctica a los jóvenes fundamentalmente en el campo, para que no vengan a la ciudad, ¿no es cierto, Renata? Por supuesto. A ver, ¿qué recomendamos para eso? Yo creo que ahí hay un rol fundamental de la educación. Javier ya lo mencionaba, los jóvenes, si bien pueden dedicarse a las actividades agropecuarias si así lo desean, en el espacio rural no es solo la agricultura y la ganadería. Exacto. En el espacio rural se pueden desarrollar otras actividades en esa lógica muy fuerte de la diversidad de la economía solidaria. Creo que el tema turismo, por ejemplo, u otros servicios alrededor del turismo, la agroastronomía. Claro, muchos de los productores de la agricultura familiar campesina están en la agroecología. La agroecología además pensada como una propuesta alternativa a este sistema originado de la Revolución Verde y que ha dejado en dependencia al sector campesino vinculado a los agroquímicos, a los tóxicos y a las semillas. La agroecología es un sistema alternativo, como he dicho, que plantea una mayor autonomía y también, obviamente, desde la diversificación campesina, una mayor rentabilidad al sector, una menor vulnerabilidad. Y yo creo que eso para los jóvenes es importante, saber que pueden haber otras opciones de producción agrícola, pecuaria, pero alrededor o en el territorio rural, otras opciones vinculadas al tema de turismo, al tema de servicios, porque hay que dejar de verle al campo solamente como el espacio de la producción campesina. El campo es multiactivo, pluriactivo, y creo que así tenemos que entenderlo, sobre todo si queremos mantener una población juvenil permanentemente en el territorio. El gobierno está constituyendo un ente burocrático estatal dirigida a fortalecer lo que ellos denominan los emprendimientos, pero esto no está tomando en cuenta que lo que yo también decía, es decir, hay que intervenir el sistema financiero para abaratar las tasas de interés, para bajar las tasas de interés. Por supuesto. Porque no es solo plantear así el emprendimiento y ¿cómo funciona? Y cómo funciona. Creo que ahí Javier ya lo ha manifestado. Es clave entender un poco la necesidad de políticas públicas diferenciadas. Y una de estas políticas es entender el crédito como un mecanismo clave para poder lograr el desarrollo de estos emprendimientos alternativos. Entender también el rol fundamental de las mujeres en la agricultura familiar campesina, ¿no? Porque hasta ahora tenemos un altísimo número que sobrepasa el 40% de las mujeres que están en las actividades agrícolas, que no necesariamente son propietarias de la tierra. No tienen los títulos de propiedad. El título de propiedad en la mayoría de familias campesinas está a nombre del hombre, del hombre que a veces migra temporalmente, sale a la ciudad a realizar otras actividades, y quien está trabajando en el campo, quien está garantizando la soberanía alimentaria, no tiene el título de propiedad. Por lo tanto, en el caso de requerir créditos, no necesariamente es beneficiaria de estas oportunidades de crédito. Entonces, creo que eso también hay que considerar, hay que ver la situación y la condición de las mujeres que tienen en el campo y construyendo desde el territorio, pensando en la situación real de la gente, hacer las propuestas de política pública. Por eso hacemos desde este espacio del lanzamiento del decenio y del trabajo que viene en el 2020 un llamado también al Ministerio de Agricultura para que se acerque, porque este espacio no está cerrado. Si bien es un espacio de la sociedad civil, estamos claros de que necesitamos la articulación, como dice el mandato 1, con los actores políticos, con el Ministerio de Agricultura, con los GATS, para que estos planteamientos que surjan de la sociedad civil se puedan hacer realidad a través de políticas públicas y, como he dicho, presupuestos necesarios para que se puedan implementar. ¿Cuándo se desarrolla el evento de lanzamiento? ¿Es en el Teatro Prometeo? El lanzamiento será el día jueves 19 de diciembre. Efectivamente va a ser en la Casa de la Cultura de aquí de Quito, en el Teatro Prometeo. La agenda está trabajada desde las 8:30
9:30 de la mañana. ¿Es público? Es público, es abierto. Correcto. Vamos a tener tres espacios que son bien importantes. Un espacio tiene que ver con una feria de la agricultura familiar campesina, en donde vamos a tener productos riquísimos, vamos a poder comprar directamente a los productores, vamos a poder encontrar una serie de cosas bien bonitas y bien ricas, sanas en ese espacio. Luego hay un espacio que tiene que ver más con los foros, con las presentaciones, con esta reflexión tan necesaria en este momento, y no hemos dejado de lado el tema simbólico. Creemos que es importante darle el simbolismo necesario, recordar, como decía Renata, los sucesos acontecidos en octubre, pero además es un acto también solidario con la agricultura familiar aquí en Ecuador, pero también en la región, y solidario también con las luchas que se tiene en nuestra región. Solamente antes de finalizar, yo quería plantear un tema que sí es efectivamente súper importante, los 7 pilares. El pilar 7 precisamente habla de fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar, y básicamente lo que se plantea es contribuir al desarrollo territorial y sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura. El tema medioambiental en este momento es fundamental. Estamos teniendo ya afectaciones de cambio climático que afectan directamente. Bueno, tendremos la posibilidad de profundizar más el tema, que es un tema muy importante y que pues evidentemente queda invitada a la colectividad ecuatoriana que nos sigue en este informativo para debatirlo con nosotros en una próxima oportunidad. Gracias, Renata, Xavier. Muchísimas gracias. Gracias, invitados cordialmente. Amigas y amigos, aquí concluimos, ya son las 18 horas, hasta mañana. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.